Desde los fiordos, bosques, cordilleras y estepas de la Patagonia, les damos la bienvenida al podcast Ciencia al Fin del Mundo. Conversaciones que tejen redes entre Aysén y Magallanes, con grandes invitados e invitadas que han dedicado su vida a la investigación científica. Una iniciativa de Nodo Ciencia Austral. Comenzamos un nuevo episodio de Ciencia al Fin del Mundo, Jessica. Hoy nos reunimos para hablar sobre fauna exótica. Así es, Cata. Hola a todos y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa. Hoy nos acompaña Estefanía Torres Puente. Ella es veterinaria y coordinadora de proyectos de gestión de especies introducidas en la Fundación CREN, organización que desde el año 2018 impulsa iniciativas de conservación, investigación y educación ambiental en la Patagonia. Actualmente lidera también acciones orientadas a promover una convivencia armónica entre distintas especies. ¿Cómo estás, Estefanía? Bienvenida a este podcast. Hola, Jessica, Cata. Muchas gracias por la invitación. Estoy sumamente feliz de poder hablar de esta temática que siempre se habla muy poquito de las especies exóticas o introducidas o no nativas. Y también suele ser un tema un poco controversial, así que feliz también de poder llegar un poco aquí con la semilla de la comunicación o la educación para las personas. Para quienes nos escuchan, ¿cierto? Eso. Oye, qué entretenido. Hay muchas preguntas que te vamos a hacer y vamos a entrar en este tema. Queremos partir conociéndote un poquito más a ti. ¿Qué te trajo acá a la Patagonia? ¿Qué te incentivó a dedicarte a investigar? Porque tú eres veterinaria de formación. ¿Cómo llegaste a trabajar en conservación y en investigar las especies invasoras o exóticas? Sí, bueno, yo la verdad siempre tuve como un amor profundo por los animales, los admiro demasiado, siento que nos enseñan mucho. Entonces estudié medicina veterinaria. Y en los años en que yo estudiaba no estaba tan desarrollado el tema de la fauna silvestre, entonces empecé a dedicarme al tema de producción ovina, ganadería rural, productores pequeños, entonces trabajaba harto en el campo. Y en el campo me di cuenta que había muchos problemas de depredación de perros domésticos, ¿cierto? Perros de personas sobre el ganado. Y ahí empecé a investigar un poco más y me di cuenta que los perros también dañaban mucho a la fauna silvestre. Entonces esto me motivó a seguir estudiando, entonces hice un doctorado en manejo de ecosistemas y recursos naturales, en donde justamente me dediqué a investigar cómo el ser humano puede moldear esta interacción, ¿cierto?, entre los perros domésticos y la fauna en paisajes rurales del sur. Y eso fue lo que me empezó a meter más en el área de la conservación. Siempre me gustaba aprender datos, saber de fauna, reconocer especies de fauna. Y una vez que terminé el doctorado, yo siempre supe que quería salir de Santiago. Yo soy de Santiago, entonces yo siempre dije, no, yo no voy a vivir en Santiago, voy a vivir en el sur, quiero vivir en medio de un bosque, bueno, esa era mi idea antes, en medio de un bosque, en la orilla de un lago, esa era mi idea. Sonaba idílico, y suena bien. Y bueno, mi pareja en ese entonces se vino a vivir acá por trabajo, así que yo dije, vámonos a Coyhaique, total que voy a perder, vamos a buscar oportunidades allá, así que me vine sin nada, sin trabajo, sin nada. Y acá empecé a buscar oportunidades y bueno, acá estoy en la Fundación CREN trabajando con especies introducidas y también algo de temas socioambientales. Qué maravilla, puras mujeres aguerridas hemos entrevistado. Todas han llegado con distintas historias, pero siempre dispuestas y con la idea clara también de dónde te visualizabas. Eso ayuda mucho a tomar las decisiones. Sí, siempre dispuesta a contribuir. Yo creo que ya teniendo claro en qué quieres aportar, te abre muchas puertas. Escuchaba cuando hablabas que mencionabas a los perros y de repente la gente dirá, ¿los perros son especies exóticas? Partamos por lo básico. ¿Cómo se reconoce una especie exótica? ¿Cómo la reconocemos? ¿Cuál es la diferencia entre una especie exótica e invasora? Coméntanos sobre esas diferencias.
Sí, mira, justamente para que podamos entender qué es una especie exótica invasora, me gusta como separarlo en 3 etapas o 3 conceptos para poder entender este proceso de invasión. Una especie exótica es cualquier especie u organismo que ha sido trasladado por acción humana más allá o fuera de su rango de distribución natural, ¿ya? Es una especie exótica, no nativa, introducida, todos esos son sinónimos. Ahora, cuando esta especie exótica en el área que fue introducida comienza a reproducirse, sin la acción humana, ¿cierto?, directa de que lo asista en la reproducción, esta especie se denomina especie naturalizada, asilvestrada, quizás ese nombre ustedes lo han escuchado más, o establecida. Y ahora bien, si esta especie naturalizada o establecida o asilvestrada comienza a dispersarse en esta área a la cual llegó y comienza a hacer como un impacto en el ecosistema donde está viviendo, bueno, ahí ya pasa a denominarse especie exótica invasora. Entonces, básicamente es una especie que no es originaria de un lugar, que fue por acción humana, ¿cierto?, la introducción, y que causa un impacto en los ecosistemas en los cuales ellos están viviendo o invadiendo. Ejemplos concretos de cada uno de ellos. Podemos indicar, a ver, de especie exótica podemos decir a nuestras especies domésticas, nuestras queridas especies domésticas, que tenemos una historia de miles de años de relación con ellas. Los perros son especies exóticas, los gatos, las vacas, los caballos, gallinas, chancho. Todos nuestros animales con los que quizás acá mucha gente de Aysén o de Magallanes convive con ellos. Una especie que podría ser denominada asilvestrada quizás, también podrían ser los perros, ¿cierto? Cuando hay una tenencia irresponsable, ¿cierto?, y los perros son dejados libres o sin el cuidado humano, estos perros comienzan a reproducirse, ¿cierto?, en el medio ambiente y viven ahí, pero siempre asociados un poco a ambientes antrópicos o ambientes que pueden estar manejados por el ser humano, no sé, en un microbasural, por ejemplo. Ahí igual hay una asistencia humana indirecta. Y ya una especie exótica invasora, podemos, así icónicas acá en la región, podemos hablar del bisón, el bisón americano. En Magallanes podemos hablar del castor. También podemos hablar de, no sé, el ciervo rojo, el jabalí, los salmónidos. Todas esas son especies exóticas invasoras. Ahora, por ejemplo, y cuesta mucho diferenciar también cuando una especie es exótica o es nativa. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿la rosa mosqueta es nativa de acá? ¿La mermelada y todo? No, yo supe que no, me dio mucha pena. Sí, de hecho, justamente es un producto que se vende, ¿cierto?, como sello local en la región, y que la mermelada de rosa mosqueta. Como la oveja. Como la oveja, por ejemplo. Como el cordero, claro. Y resulta que la rosa mosqueta es una especie exótica invasora. Las liebres también, muchas personas piensan que la liebre es nativa de acá de la región y es una especie exótica invasora. Invasora, sobre todo, claro, con muy poco control de toda su gran reproducción. E inclusive también las truchas, los salmones, que mucha gente también piensan que son nativos de acá de nuestros lagos, de nuestros ríos, también son especies exóticas invasoras. Entonces es sumamente importante también que comencemos nosotros también a comunicar y que al final toda la ciudadanía aprenda a reconocerlas y a diferenciarlas. Qué interesante lo que mencionaba de los perros asilvestrados, porque los campos, ya donde hay bosques cerca, hay hartos grupos de jaurías que de repente atacan a los animales de los distintos campesinos. O sea, finalmente atacan porque tienen eso para comer. Es como lo que pasa cerca de los basurales que mencionabas tú. O sea, finalmente lo que están haciendo es seguir con su cadena natural. Claro, son temas con los que convivimos diariamente acá, que los escuchamos en el campo, en la ciudad también, ¿cierto? El tema del hacerse responsable de los animales que tienes. Tú mencionaste varias cosas súper claves, Estefanía, como el hecho de que, bueno, ni siquiera son los animales los culpables de estar en un ambiente, en un ecosistema que no es el de ellos nativo. Fuimos los seres humanos quienes los trajimos para acá.
y hemos sido los seres humanos quienes en el fondo de alguna medida hemos perdido el control de estas especies. Otras que no mencionamos también y que son común de ver acá, que lo hablamos nosotras afuera, el faisán, ¿cierto? ¿Cuál otra? Bueno, el chocho también, esta flor que también a la gente, sobre todo a los turistas, les encanta ver. Oye, y bueno, nosotros en Ciencia al Fin del Mundo abordamos la macrozona austral, pero sabemos que tu área de estudio ha estado más aquí en la región de Aysén, especialmente en el santuario Meullín Puye, ¿cierto? ¿Qué especies de las que te ha tocado ver a ti son más dañinas en el fondo para el ecosistema y para aquellas otras especies que también pueden estar en riesgo de extinción? Bueno, no lo quiero enfocar solo en el santuario, porque no me gusta verlo como un área aislada del resto. Ya todo está conectado, me gusta mucho ese concepto, todos estamos conectados, todos los seres vivos. Y las fronteras también. Las fronteras también son súper permeables, sí. Entonces, pero si pudiera decir las especies que podrían causar más daño, yo mencionaría primero el bisón americano, que después podemos hablar un poquito más de este mustélido. También quiero hablar de una especie que es un hongo. Especies exóticas invasoras, hay de diferentes tipos de organismos, desde un microorganismo pequeñito, no sé, una bacteria, hasta un mamífero vertebrado terrestre grande. Y hay una especie que es el hongo quitrídeo. Y el hongo quitrídeo, que causa la quitridiomicosis, es una especie exótica invasora. Wow. Y está diezmando y afectando las poblaciones de anfibios alrededor de todo el mundo. Ha estado extinguiendo especies a nivel mundial. Y los anfibios, las ranitas, los sapitos, son las especies más afectadas no por el hongo, sino afectadas por diferentes actividades humanas, producto de la actividad humana, no sé, pérdida de hábitat, introducción de especies exóticas, ¿cierto? Cambio climático. Entonces son un grupo que está siempre tratando de sobrevivir. Y este hongo, que afecta solo a los anfibios, ya está presente en Chile. En el santuario todavía no lo hemos encontrado, pero sí está constantemente amenazando, porque en zonas aledañas al santuario sí se ha detectado el hongo. Nosotros como santuario estamos actuando como un refugio para este hongo, pero es sumamente devastador en caso de que llegue. Por ejemplo, no sé si ustedes escucharon de una noticia de unas ranitas de Darwin que tuvieron que ser trasladadas y tuvieron que viajar fuera del país porque hubo una población que se enfermó. Salió en las noticias que era una población de ranitas de Darwin que vivía en Caleta Inio. Una población muy sana, grande, que era una de las pocas poblaciones en donde se conservaba esta especie, y entró el hongo quitrídeo y mató a casi toda la población. Entonces los individuos que sobrevivieron tuvieron que ser llevados a un zoológico fuera de Chile para poder encauzar todas las estrategias posibles para la conservación y comenzar a reproducir. Oye, Estefanía, ¿y qué condiciones como que favorecen el desarrollo de este hongo, por ejemplo? Bueno, el cambio climático, el aumento de temperatura, por lo general está afectando a diferentes especies exóticas, no solo a esta, pero sí es un causal de que comienza a dispersarse. También nosotros, a través de nuestros zapatos, por ejemplo, somos un vector sumamente importante para poder llevar este hongo a diferentes sitios. Por eso es tan importante todas las medidas de bioseguridad que nosotros podamos hacer, no sé, desinfectarnos los zapatos, lavarnos las manos, utilizar siempre guantes cuando manipulamos anfibios. Oye, ¿y cómo lo identificamos? Bueno, todo esto es por análisis molecular, por microscopio. ¿Es pequeñísimo? Sí, no es un... No por eso les hablaba de esta como gran diversidad de especies exóticas, porque pueden ir como desde algo totalmente microscópico que no lo vemos al ojo humano, a individuos grandes, no sé, como un ciervo rojo que es gigante y que lo podemos ver fácilmente. Y otra especie que yo también quisiera mencionar y que
el impacto también ha sido sumamente importante y poco reconocido quizás, son los perros y los gatos. Claro. Y esto es justamente por la dificultad de controlar a estas especies, por esta cercanía, ¿cierto?, que tenemos nosotros históricamente. El cariño que le tenemos a nuestras mascotas, sí. Sí, qué importante lo que mencionas, porque también es como que tengo tantos apuntes aquí de todo lo que dijiste. Podríamos hablar un día entero. Sí, porque importante lo de la problemática de salud, lo que significan las especies exóticas para la salud del ecosistema, del entorno natural, pero también para las personas, y cómo nosotros cumplimos un rol importante en que esto no se vaya masificando. Como estuvo recordado hace años atrás la campaña del Dídimo, de lavar las botas siempre después de que salgas de un río. Los botes. Exacto, los botes también. O sea, igual tenemos un rol importante. ¿Hay medidas para mitigar esto, para mantenerlo en algún control? No sé, porque tú igual trabajas, por lo que comentábamos en tu presentación, en el cohabitar. ¿Existe alguna forma de que se pueda cohabitar de manera sostenible, saludable, amigable? ¿O tiene que existir una medida de mitigación o de erradicación para que esto pueda volver su cauce natural? Bueno, aquí hay varias respuestas a esta pregunta. Por eso te dije que era mucho. Es bien extensa la respuesta. Las especies exóticas invasoras son consideradas la segunda principal causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. O sea, solo la antepone la destrucción del hábitat que ya todos conocemos, ¿ya? Como un incendio. Sí, destrucción del hábitat en general, ya sea varios. Claro. Entonces, las especies exóticas invasoras es prioritario en cada país hacer un control o gestión de estas especies. Y cada especie tiene particularidades, o sea, no todas las especies pueden ser tratadas de la misma manera porque tienen características, no sé, ecológicas, fisiológicas, reproductivas, todo totalmente diferente. Entonces, sí o sí, para proteger a la biodiversidad, hay que, o bien, erradicar una especie, esto significa sacarla y extraerla completamente, el 100% de su población de donde está presente, lo cual es una medida súper difícil. Se han realizado erradicaciones efectivas, ¿cierto?, a nivel mundial, pero todas estas erradicaciones han sido en islas, ya que es más fácil controlar la entrada o la salida de especies. Entonces, en una región como Aysén, por ejemplo, Magallanes, es sumamente difícil llegar a una erradicación. Hay varios principios ahí que uno tiene que conocer para poder. La otra es controlar a la población, o sea, disminuir su población hasta un nivel en donde se puedan controlar los impactos, que también es sumamente difícil, claro, porque al menos acá en nuestro país no hay recursos, ya. Una medida para controlar una especie puede llevar décadas y conlleva mucho financiamiento y financiamiento continuo. O sea, nos sirven campañas de 2-3 años, por ejemplo, y después se deja de hacer porque la especie va a volver a invadir. Por algún lado u otro. Entonces, se necesita financiamiento ilimitado, cosa que tampoco es realista. Y lo otro que se puede hacer es prevenir el ingreso de alguna especie, que es por lo general siempre la medida más económica, ¿cierto? Antes de que una especie se establezca o se reproduzca, ¿cierto? Hay que prevenir su llegada. Entonces ahí es importante todas estas medidas de bioseguridad, como lo que conversaron del dídimo, ¿cierto? El hongo quitrídeo o cualquier otra especie que pueda llegar a nuestro país o algún ecosistema. Y otra medida, entonces, sí o sí hay que controlar, ¿cierto?, erradicar a la especie. Y otra medida también es lo que podemos hacer nosotros como seres humanos, ¿cierto?, causantes de estas invasiones, en el día a día, también para poder contribuir a disminuir o mitigar estos impactos. Por ejemplo, una medida que se puede hacer para disminuir, por ejemplo, el impacto de los bisones en las aves de corral, que a la gente, ¿cierto?, está disminuyendo la producción de aves de corral en zonas rurales y está arrasando con todo. Puede ser, por ejemplo, construir gallineros antibisón,
o sea, gallineros muy cerrados con ciertas características para impedir el ingreso del bisón. Con la malla enterrada. Claro, con malla enterrada, que no quede ningún agujero. Entonces, estas son medidas también que las personas pueden hacer también para ir mitigando estos efectos. Lo mismo con la tenencia responsable de mascotas. No hay que dejarlas deambular, caminar libremente. Los perros y los gatos no pueden ir a dar paseos sin supervisión del tutor o del dueño, ¿cierto? A ningún lado. Siempre con correa y siempre bajo la supervisión y mirada de donde yo te veo, es donde estás. Entonces, también hay medidas súper básicas, ¿cierto?, que las personas pueden hacer en sus casas para contribuir a disminuir y mitigar esto. Importante también reconocer que no son solo las especies, o sea, si lo vemos desde el punto de vista antropocentrístico, claro, humanocentrista, para que lo entendamos todo. De que nosotros somos el centro del universo, es que viéndolo desde ese punto de vista, nosotros además de eso, además de poder prevenir la salud del ecosistema, también estamos previniendo nuestra salud, porque finalmente todos esos microorganismos también nos terminan afectando directa o indirectamente, porque son especies introducidas a un ecosistema del cual no sabemos qué efecto puede tener con él. Sí, de hecho se ha reportado harto la transmisión de enfermedades que se llaman zoonóticas, que son enfermedades que se transmiten de los animales a los seres humanos. Entonces las especies exóticas invasoras, además de afectar a la biodiversidad, ¿cierto?, también pueden afectar a la salud humana, ¿cierto?, a estas contribuciones que nos entrega las áreas verdes, todo este paisaje hermoso, la biodiversidad de nosotros, y también afecta fuertemente todas las algunas actividades económicas como las que le nombré recién, no sé, la cría de aves de corral. Entonces no solo afectan a la biodiversidad, sino que afectan también a otras aristas que son sumamente importantes también de considerar. Oye, Estefanía, bueno, Ciencia al Fin del Mundo es un programa macrozonal, sabemos que acá estás concentrado, pero ¿qué sabes tú respecto a los daños que ha ocasionado el castor, más que nada en la región de Magallanes? ¿Qué efectos indirectos ha tenido, no sé, sobre humedales o sobre los cauces de agua? ¿Qué nos puedes decir? Sí, bueno, el castor se encuentra en Tierra del Fuego, ha ido avanzando, bueno, fue introducido en Tierra del Fuego en la década más o menos de los años 30. Argentina trajo 10 parejas reproductoras, como muchas de las historias, que es sumamente importante también conocer la historia de introducción de estas especies. ¿Por qué fueron introducidas? Escuché que el bisón americano también había sido Sí, el bisón fue introducido para la industria peletera, que es la de las pieles. Sí, entonces, en el sur de Argentina también. Sí, en la Patagonia Argentina. Pero acá poco pasaba. En Magallanes, en el año 67 aproximadamente acá en Coyhaique. Entonces los castores también fueron introducidos por la década de los 30 para la caza y la industria peletera. Y fueron protegidos incluso durante muchos años para que comenzaran a reproducirse y comenzó a descontrolarse la población, porque una especie exótica, ¿cierto?, introducida que ingresa a un nuevo ecosistema no va a tener depredadores naturales. Entonces, estos castorcitos... Ese punto es clave lo que tú dices, uno de los puntos más clave de estas especies, no lo habíamos mencionado. Bueno, sí. Es que hay bueno recordarlo. Sí. Bueno, sí. Y comenzaron a reproducirse sin control y comenzaron a avanzar. Menos mal no han avanzado hasta Aysén, pero comenzaron a avanzar. Y ellos en su rango nativo, ¿cierto?, como han evolucionado en esos ecosistemas, tienden a formar diques, ¿cierto?, embalses, porque tienen esta conducta como de roer, porque son roedores, y se llevan como los palitos y empiezan a formar embalses para obtener sus madrigueras. Entonces esto empezaron a hacer acá, los árboles y la vegetación acá no estaba acostumbrada a estas especies porque históricamente, evolutivamente, nunca tuvieron una especie con esas características ahí en el ecosistema. Entonces, acá las especies de árboles, la lenga, el ñirre, se mueren con
con esta actividad de roer no pueden regenerarse, entonces empiezan a morir los bosques, se empiezan a formar estos diques, entonces empieza a modificarse completamente el paisaje. Aguas que antes, no sé, eran un riachuelo, empiezan a formarse tipos pantanos, ¿cierto? Entonces, el castor es considerado un ingeniero ecosistémico, o sea, cambia completamente las características del paisaje por estas características que él tiene. Incluso el agua, ¿cierto? Cambia el agua, las características física-químicas del agua, también afecta al ser humano. Por ejemplo, se ha reportado que algunas poblaciones se han quedado sin agua por toda esta conducta de alterar los ciclos los riachuelos. Entonces, tremendo impacto, tremenda modificación por un animalito que lo trajeron para una industria y fue protegido por más de 30 años para que no lo cazaran, y eso, bueno. Y así con muchas especies. Y así con muchas especies. De hecho, la mayoría de las especies siempre se introducen para algo humano, ¿cierto?, para tener algún beneficio. Sí. Y como dijimos, bueno, en el caso del bisón, la peletería. En el caso, por ejemplo, del ciervo rojo y del jabalí, es por la caza. No sé. El faisán, probablemente por el lo mismo. El faisán también, entonces como que quieren hacer actividades, algo, y después se descontrola la población. Y bueno, ocurren las decisiones que tomamos pensando en nosotros nomás, sin entender que cohabitamos con tantas especies que también. Y muchos de esto también es por desconocimiento, o sea, tampoco era que en el pasado nosotros supiéramos qué efectos podían tener estas especies, qué impactos tienen en los ecosistemas, entonces se trasladan, ¿cierto?, sin conocer estos impactos, y se siguen haciendo hasta el día de hoy. Siguen habiendo introducciones de especies exóticas invasoras. Tremendo desafío. Pero la gente igual, o sea, yo me pregunto de inmediato, para irnos como hacia el lado propositivo, ya las especies están acá, hay que cohabitar con ellos, hay que convivir, erradicar, ya es parte como de algo que no está al alcance de nuestra mano, pero como dices tú, se puede mitigar, etcétera. ¿Cómo podemos contribuir? O sea, si yo quiero aportar a conservar las especies de mi región, ¿cómo contribuyo a aquello? Sí, bueno, voy a repetir aquí algo, me adelanté quizás en la respuesta que la di un poco antes, pero por ejemplo, yo creo siempre que las personas podemos aportar esta problemática porque las especies exóticas invasoras son un problema socioambiental, ¿ya? No nos podemos hacer los desentendidos ante algo que nosotros estamos causando. Entonces, todos podemos aportar a esto, desde, no sé, informarse, querer leer un poquito más, no sé, aportar en organizaciones que se dedican a hacer de repente control o educación en especies exóticas invasoras, a conductas o actividades y acciones que uno pueda hacer desde su casa. Por ejemplo, en el tema de los jardines que cada uno tiene en sus huertos. Uno, en vez de plantar especies exóticas, ornamentales, ¿cierto?, que son hermosas porque dan flores hermosas o porque, no sé, nos ayudan con una hierbita para el dolor de guatita, por ejemplo, comencemos a plantar especies nativas. Ya con ese simple hecho estamos contribuyendo a también una mayor polinización y recuperación también de estas especies nativas. Otra medida o acción que podemos hacer tan simple es, yo creo que acá el 70% de los hogares tiene perros y gatos. Entonces, todos quienes tenemos perros y gatos podemos contribuir haciendo una correcta tenencia de nuestras mascotas. O convivencia, a mí me gusta más llamarlo convivencia responsable. Entonces, no dejar a los perros sueltos por nada del mundo, a los gatos tampoco. Los gatos no tienen que salir, no tienen que ir a dar una vueltita o a cazar ratones, ya. Hay medidas que uno puede hacer, como sacarlos con correa, ¿cierto? O construirle a los gatos gatios, que son como jaulas grandes, ¿cierto?, que están pegadas, por ejemplo, a una ventana de una casa, entonces el gato puede salir y tiene un espacio en donde él puede jugar y puede mirar al exterior, pero siempre bajo un espacio confinado y contenido. Controlado también. Y controlado. Entonces esa es como una medida súper
básica que podemos hacer para también disminuir este impacto que tienen las mascotas y los gatos, que son una de las 100 especies exóticas más dañinas del mundo, en la diversidad. También haciendo correcta controles sanitarios de los perros y los gatos, por ejemplo, manteniéndolos desparasitados, ¿cierto? Vacunados, porque así también, aparte de evitar la transmisión de enfermedades de las mascotas a la fauna, también nos evitamos la transmisión de enfermedades zoonóticas desde nuestras mascotas hacia nosotros. Tremenda enseñanza, Sí. Estefanía, porque yo creo que muy pocas personas consideran las especies como el gato, perro, como un animal exótico introducido que puede generar tanto daño a la biodiversidad, a pesar de que se da a conocer, pero lo tenemos ya tan intrínseco como un integrante más de la familia y que olvidamos que puede generar un impacto negativo en nuestro entorno. Tenemos que hacernos cargo. Sí, Eso tenemos nos que ha hacernos enseñado cargo. Estefanía. Sí. Y nos ha lamentablemente recalcado, lo que sí. nos pasa siempre en todos los capítulos, se nos hace corto el tiempo. Se nos hace corto el tiempo y tenemos un espacio, que no sé si has escuchado alguno de los otros capítulos anteriores, que Sí, el espacio que le tengo más temor. ¿en serio? De las Oh, preguntas relájate, no vamos a inspiradoras hacer en nuestra nada. sección final. No para te queremos poner incómoda. Sí, lo que queremos es conocerte un poquito más y que nos puedas ampliar un poco la visión. Partimos parte de tu, Cata. Tengo una pregunta. Ya que eres amante de los animales de toda tu vida, ¿hay algún animal con el que te identifiques? Yo creo que tengo un amor primero por los felinos. El grupo de los felinos, yo como que soy la loca la vieja de los gatos, como le dicen, la loca de los gatos. Y si me tengo que enfocar en una especie, yo los gatos huiña, yo los amo. O sea, ¿Te ha tocado verlo? no los he podido ver directamente aún, espero algún día, son animales tan esquivos, pero no, yo Ay, de ese solo verlo pelaje. me derrito, yo los amo. Y especie como ya internacional, si se puede decir, los pandas rojos, yo los amo también. Ah, Digo una internacional y una nacional. muy bien. Vamos a darte un superpoder. Si pudieras retroceder en el tiempo para evitar la llegada de una sola especie exótica invasora aquí en la Patagonia, ¿cuál sería y por qué? Qué buena pregunta. Yo las veo todas dañinas, pero yo creo que la que evitaría, bueno, no me quiero poner como a sobreanalizar, porque podría decir no introducirla a Chile, pero si la introdujeron en Argentina, lo más probable es que igual por mí Claro. pueda entrar a nuestro país, pero ya, obviando que Pero eso en es un Argentina no superpoder. existe, es mi superpoder, no existe ni en Argentina ni en ninguna otra parte más que en su rango nativo, yo diría el bisón americano. Me Sí. lo imaginé. Sí, igual me Sí. lo imaginé y lo encuentro tan lindo. Sí, hermoso. Yo ya conté que no. Ya. ¿Con qué científico o científica te gustaría trabajar? Esta vez no fue tomarte un café. A ver, me Me gusta. siente que te podría enseñar muchísimo. O Sí. se podrían complementar. O complementar. ¿Tiene que claro. estar vivo o muerto? No, Dar Puede no vivo. estar Abierto, presente. abierto. Ya. Aquí soñamos. Sí. Soñemos Te damos entonces. Voy a, superpoderes. ya. Con mi superpoder me gustaría traer a la vida. Hay un científico que siempre me ha gustado siento que fue como un pionero en muchos pensamientos que guían mi trabajo, que es Aldo Leopold, que fue como un ecólogo norteamericano. Y me gustaba mucho lo que él escribía o lo que pensaba acerca de la ecología, que estaba la conservación, por ejemplo, sí o sí ligada a cómo nosotros nos relacionamos con la naturaleza. Claro, Y no que- como algo aparte, Exacto, lejano. Claro. Entonces, como que estos pensamientos que él tenía, estos eran principios del 1900, o sea, era totalmente un pionero. También él hablaba mucho de que la ecología no podía estar separada de, por ejemplo, las ciencias sociales o ciencias mira, qué antropológicas, adelantado. de las ciencias como más políticas, que todo tenía que considerarse como un todo y no actuar individualmente. Y esto es algo que recién nosotros como científicos estamos aprendiendo hoy en día a trabajar transdisciplinariamente. Sí, Claro. Como decía Rosy, el cohabitar. Hábitat y habitantes. El hábitat, el habitar y el habitante, los habitantes.
¿Llegamos ¿Una al sola fin? pregunta? Tu Yo creo mochila que- exploradora, cortita. Ah, ¿Qué ya. nos falta en tu mochila exploradora? ¿Qué nos falta? ¿Qué Primero, nos puede faltar? ¿qué no puede faltar? No sé si son 4 cosas que siempre meto. Primero, chocolate y plátano. ¿Ya? Porque de repente camino muchas horas entre medio de los bosques y Un puede poquito de que no. azúcar. Un poquito de necesaria, azúcar para el siempre frío, es necesario. sobre todo acá. Mi celular, sí o sí. ¿Y por qué? Porque en mi celular tengo mapas, cargo las cartografías, tienes todo lo ocupo para- de GPS, si no ando con mi libreta, por ejemplo, y un lápiz, lo anoto ahí, entonces por eso voy a obviar la libreta, que la debería bueno. estar, pero ya con el celular lo puedo hacer. Ya, nos estamos modernizando. Sí, y siempre que salgo tengo 3 cosas, y esto es porque es mi raíz médico-veterinaria, siempre tengo guantes, una bolsa Ziploc y alcohol gel. Y esto es porque siempre ando metiendo las manos en todos lados, si veo algo lo tomo, y siempre hay que desinfectarse las manitos para evitar. Científicos que son nuestros científicos, ¿cierto? Sí. Oye, gracias Estefanía, interesante conversación, interesante programa para ya finalizar esta segunda temporada. Esperamos verlos pronto en una tercera temporada. Muchas gracias. Una palabra de cierre, Estefanía, antes. Solo quiero invitarlos a saber más nomás de las especies exóticas invasoras y a que todos podemos contribuir desde nuestro rinconcito, ¿cierto? A poder controlar o mitigar estos impactos que ya son muy conocidos de las especies en nuestra fauna y en nuestros ecosistemas. Gracias, Estefanía. Hasta el a ustedes. próximo episodio. Cata. Escúchanos en Spotify. Sí, nos vemos entonces en una siguiente temporada de Ciencia al Fin del Mundo. Descubre todos los capítulos del podcast Ciencia al Fin del Mundo en Spotify, una iniciativa desarrollada por Nodo Ciencia Austral y financiada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.